Un dron con motores sin escobillas, doble cámara, GPS y una batería con una duración de hasta 25 minutos por un precio que ya os digo que no os podéis ni imaginar. Además de que puedes controlar el movimiento de su cámara y su mando tiene una pantallita muy interesante. Pero tranquilos porque no solo he venido a enseñároslo, sino también a mostraros cómo conseguirlo. Ha llegado la promo del 11 del 11 a AliExpress, en el que vais a poder conseguir descuentos de hasta el 80%. Sí, habéis oído bien. Y abajo en la caja de descripción os dejaré códigos para conseguir descuentos desde 2 hasta 60 dólares. Y para nuevos usuarios, introduciendo este código podéis conseguir super ofertones. Y tranquilos porque al final del vídeo os voy a mostrar cómo conseguir este dron por menos de 50 euros o incluso 40. Aquí os presento el LIZ RC L900, el hermano pequeño de ese maravilloso L200. Que tranquilos porque algún día lo traeremos al canal. En mi caso, el dron me ha llegado en esta especie de mini neverita totalmente protegido. También se vende con funda, pero es que tengo ya 700 por lo menos. Y aquí podemos ver este L900 que simplemente al agarrarlo podemos notar en los materiales y en el peso que estamos hablando de un dron que se acerca mucho más a lo profesional que a un juguete. Tiene el clásico diseño de patitas plegables y una cosa que me ha parecido muy curiosa es esta cinta de aquí, que nos servirá para añadir un extra de protección a la fijación de la batería a nuestro dron. Y hablando de batería, vamos a echarle un vistazo. Aquí ya podemos ver que no es la clásica batería de un E88 Pro, un F198 y este tipo de drones más baratillos, ya que esto es una batería de 7,4 voltios, 2200 mAh que nos va a dar una duración aproximada de unos 25 minutos. Podemos guardarla en ese compartimento de ahí y aquí tenemos los manuales. Vamos a echarles un vistazo. Manual para la aplicación de la cámara y el GPS que lo encontraremos en inglés y en chino tradicional. Ambos manuales son bastante intuitivos y sencillos. El manual de instrucciones del dron para operarlo que tiene una característica un tanto especial y es un apartado donde vienen las partes del dron por si necesitamos sustituir alguna de estas partes en el futuro. Por aquí tenemos los motores sin escobillas de este dron bastante potentes. Por cierto, ahora lo veremos. Los pilotos en la parte inferior para la señalización luminosa y por aquí tenemos la cámara delantera que nos da una resolución de 1920 x 1080 en vídeo, 7680 x 4320 haciendo fotos y la cámara inferior con una resolución de 640 x 480. La cámara delantera nos aporta 30 fotogramas por segundo y esta inferior 25. Ahora vamos a ver qué más tenemos por aquí: el cable de carga, micro USB y una bolsita con accesorios como el destornillador que nos servirá para sustituir las palas como estas 8 que tenemos por aquí. Y por último, 4 tornillitos de repuesto por si perdiéramos alguno, como es mi caso que me faltan un par y no en el dron. Perdón, si liberamos estas dos patas de aquí del mando podremos conseguir una sujeción más firme y más cómoda a la hora de manejarlo. Estas son dos antenas que en el caso de este mando diría que son algo estético, ya que no veo que tengan un cable dentro. Al abrir la pinza para el smartphone podremos ver también esta pantallita que nos mostrará información como el estado del GPS, cuántos satélites hay conectados a nuestro dron, batería del mando, batería del dron, si estamos haciendo fotografías, si estamos grabando vídeo, modo de vuelo, el modo mano derecha, modo mano izquierda, altura del dron y distancia del dron. Por aquí tenemos el conector de carga para cargar el mando que tardará unos 60 minutos en cargarse por completo. Aquí tenemos algunos botones como el modo retorno, bloqueo, GPS on, GPS off, calibración del dron, calibración del GPS. Con esta ruedecita de aquí controlaremos la velocidad y con esta el giro de la cámara. Aquí tenemos el botón para activar el modo sin cabeza y el botón para fotografiar y tomar vídeo. Aquí una comparación con el E88 y el F198. Arriba a la derecha os dejo los links por si queréis ver esas revisiones. Pero ya os digo que nada que ver con este dron. Y ahora vamos con unas pruebas de vuelo. Pero antes déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este y que en la pestaña comunidad voy poniendo estas ofertas y códigos de descuento, al igual que no me explico cómo
cómo no te has unido a nuestro canal en WhatsApp. Primeros pasos muy importantes una vez que hemos encendido el mando y el dron, y es la calibración de los satélites, ya que si tenemos menos de 8 satélites, el dron va a decir que volemos nosotros. Una vez calibrado, emitirá un pitido y en la pantalla de nuestro smartphone veremos que ha sido exitoso. Y en nuestro mando nos mostrará la cantidad de satélites conectados. En mi caso me aparecían 18 satélites. Al pulsar el candadito desbloquearemos los motores. Con el botón de la cámara, si solo hacemos una pulsación, haremos una foto, y si lo dejamos pulsado empezaremos a grabar vídeo y detendremos. Ahí podemos ver cómo se enciende esa camarita en la pantalla del mando y en la pantalla del smartphone empieza a grabar. Esta es otra función muy interesante en la que podremos utilizar nuestro smartphone como mando y no necesitaremos hacer uso de la radio. Y si no os lo creéis, esperad que apago el mando y veréis cómo se controla el dron solo con el smartphone. Ahí lo tenéis, está totalmente apagado. Mirad cómo armamos los motores. Y aquí podéis ver que el mando está completamente apagado, y esto lo digo porque hice una demostración con el E88 y todavía había quien me decía que tenía el mando por ahí escondido, encendido. Ahí he puesto a grabar el dron desde el smartphone. Y ahora os haré una pequeña demostración de vuelo solo con el smartphone. No es más larga porque ya no tenía batería. Por cierto, creo que no lo he comentado antes, pero el tiempo de carga de la batería es de unos 90 minutos. Ahí podéis ver que el vuelo es muy breve y que me aparece un cartel en rojo avisándome de que la batería se está agotando. Al pulsar esta miniatura del dron que tenemos arriba a la izquierda, se desplegará un panel con las funciones que tenemos en nuestro dron L900. Calibración, modo seguimiento, modo sin cabeza, y este modo que me parece súper interesante, en el que le indicaremos al dron en este mapa una ruta y ejecutará de forma autónoma, indicándole la velocidad de avance así como la altura. Todas estas funciones, si queréis, dejádmelo en comentarios y haremos un vídeo específico para intentar investigar a fondo todas estas funciones. Ahí lo tenéis, una ruta en 7 puntos que el dron ejecutará él solito guiándose mediante el sistema GPS. Otra de las funciones que podemos utilizar es la de despegue, y al pulsarlo nos aparecerá este comunicado aquí para avisarnos de que el dron se va a elevar 1 metro del suelo, que tengamos cuidado, y al desbloquearlo el dron se elevará. Ahora vamos a desbloquear estos motores y vamos a volar un poquito este dron, que ya era hora. Y antes de nada tengo que deciros que hacía viento, y es el típico viento con el que no hubiéramos podido volar ninguno de los drones anteriores que hemos visto por el canal. El viento, según la aplicación del tiempo, era de unos 9-10 km por hora con rachas de 15-18, y ahora mismo lo estoy alejando a unos 400 metros más o menos con una altura de entre 17 y 20 para probar otra función que normalmente no os recomiendo con los drones que hemos visto anteriormente, el modo retorno autónomo. Y ahora vamos a jugar a un juego. Pausa el vídeo y escríbeme en comentarios si crees que funcionaba bien o mal. Ahí podéis ver la distancia, 391 metros y una altura de 17. Al pulsar el botón de retorno de arriba a la izquierda, el dron entra en piloto automático, se eleva un poquito y tengo que confesaros que tuve miedo. Pensaba que se iba a ir para cualquier otro lado y hasta luego, cocodrilo. Aquí acelero un poquito el vídeo, pero como podéis ver, el dron ha vuelto hacia nosotros perfectamente, y aquí, antes de que el dron tocase el suelo, detengo el modo automático para que no aterrizase del todo. Ahí podéis ver la distancia a la que ha quedado, y la verdad es que ha sido más o menos 1,5 metros, lo que me parece excepcional, y más teniendo en cuenta que aquí todavía no había calibrado muy bien los satélites, lo que me hace pensar que se podría mejorar mucho esa precisión. Aquí en este momento os muestro lo estable que es, incluso haciendo algo de viento, y una pequeña prueba de velocidad para que veáis lo ágil que es. La verdad es que el dron se movía bastante rápido y respondía muy bien a todos los movimientos sin ningún tipo de latencia ni nada parecido. Aquí podéis ver que el dron nos pasa por el lado súper rápido y se mueve genial. Y ahora vamos con la cámara, que tengo unas cuantas cosas que contaros. La cámara, amigos, la cámara es una cámara sin gimbal, no tiene estabilizadores, lo que va a hacer que la cámara vibre, y cuando movamos el dron a un lado o a otro, esta se va a mover también. Y la calidad no es de lo mejor que hay. ¿Es de lo mejor por este precio?
no solo es de lo mejor por este precio, sino que este dron en la categoría por debajo de 50 euros y, como os decía antes, por debajo de 40 si llegáis a comprarlo con ese código de descuento a tiempo, no vais a encontrar absolutamente nada mejor. Os lo garantizo, que le doy varias vueltas a AliExpress buscando estos cacharros. Ahí lo tenéis, el precio del dron ahora mismo, y aún no se ha aplicado el descuento del 11 del 11, saldría por 44,78. El 11 del 11 se va a quedar en 41,44, pero si aplicáis ese código de descuento, como podéis ver, ya baja de los 39 euros. Eso sí, son códigos limitados, así que yo, que vosotros, no me dormiría en los laureles. No vaya a ser que os quedéis sin vuestro código. Que, como os digo también, si algún código no os funciona, escribís en comentarios: no funciona el código, y enseguida os mando otro, ¿eh? Y volviendo al vídeo, aquí podéis ver que el dron está a una altura de 25 metros y a una distancia de 1 metro de nosotros. Básicamente lo tenemos justo encima. Y como os comentaba, ahí podéis ver a pantalla completa, la calidad de esta cámara no es la mejor, no se parece en nada a la calidad del L200. Algo que mejoraría muchísimo la calidad de vídeo de este dron es que se le pudiera insertar una micro SD, pero claro, de ser así, se acercaría muchísimo más al L200 que a este L900 tan barato, teniendo en cuenta que el L200 ahora mismo se encuentra en un precio entre unos 90 y 110 euros. Aún así, os repetiré hasta la saciedad que este dron es el mejor por debajo de los 50 euros. Y ya no te cuento si te puedes hacer con él por menos de 40. Olvídate que no vas a encontrar nada mejor. Si, por ejemplo, nos queremos ir a la categoría mejores drones por menos de 20 euros, el F198, que lo tenéis ahí también, os lo he puesto en la comparación, por debajo de 20 euros, ese F198 sin escobillas, es evidente que no tiene una cámara genial, es una cámara para trastear con ellos, pero son motores sin escobillas y la batería dura bastante, ¿eh? No dura 25 minutos, pero da su uso. Y luego ya tendríamos el sumum de lo barato, que sería pues aquellos afortunados que os hicisteis en su día con ese 88 Pro, que costaba unos 8 o 9 euros, o sea, por debajo de los 10 euros. Intentaré buscarlo, a ver si os lo puedo poner en la caja de descripción de nuevo, así como tendréis el enlace del F198 y de este L900 Pro que acabamos de ver. Dejad en la caja de comentarios qué os ha parecido este dron y si os gustaría que en otro vídeo viéramos todas esas funciones de las que dispone el dron, como el traqueo, el posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy prontito os traeré esa cámara deportiva que vimos en el unboxing, así como ese proyector que me parece una pasada. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos próximamente. Portaos bien, que ya me porto yo mal.